Bueno, muy buenos días. El día de hoy mi compañero Johnny Castellanos Forero y yo, Paula Alejandra Martínez, les vamos a presentar nuestra exposición sobre el metabolismo de carbohidratos. Más específicamente hablaremos sobre la regulación hormonal que se lleva a cabo en este. Bueno, primero que todo, antes de hablar sobre la regulación hormonal en sí, es importante recordar resumidamente las rutas más importantes del metabolismo glucídico. Primero está la glucólisis. La glucólisis es la principal ruta catabólica de la glucosa, cuyo objetivo principal es obtener cantidades de energía química aprovechables por las células. Ocurre en todos los organismos vivos existentes, más específicamente ocurre en el citosol de las células. Puede ser anaeróbica en caso de ausencia de oxígeno, donde el piruvato por medio de la enzima lactato deshidrogenasa se convierte en lactato, o aeróbica en caso de presencia de oxígeno y cuyo producto principal es el piruvato. La glucólisis es postprandial, ya que necesita de glucosa como sustrato inicial obligatorio. Es estimulada por la insulina y el ATP. Finalmente, la glucólisis consta en total de 10 reacciones, las cuales suceden en forma secuencial con el fin de cumplir 3 pasos. El primer paso es la preparación del corte de la cadena carbonada de las reacciones 1 a la 3. Segundo paso, corte de la cadena carbonada, las reacciones 4 y 5. Y tercer paso, fase oxidativa, generación de la energía de las reacciones 6 a la 10. Bueno, ahora las siguientes rutas de las que voy a hablar se refieren al metabolismo del glucógeno. La primera ruta, es importante resaltar, es la glucogenogénesis. Es una ruta anabólica por la que tiene lugar la síntesis del glucógeno a partir de un precursor más simple, la glucosa 6-fosfato. Se lleva a cabo principalmente por el hígado y es activada por la insulina en respuesta a los altos niveles de glucosa, que pueden ser, por ejemplo, posteriores a la ingesta de alimentos con carbohidratos. Es por esto que decimos que es postprandial. Su objetivo principal es convertir parte del exceso de glucosa en el cuerpo en glucógeno para utilizarlo como almacenamiento de energía. En general, las reacciones que suceden durante el proceso son: primero, la glucosa es transformada en glucosa 6-fosfato gastando una molécula de ATP. Luego, la glucosa 6-fosfato se transforma en glucosa 1-fosfato. La glucosa 1-fosfato se transforma en UDP-glucosa con el gasto de un UTP, liberándose pirofosfato inorgánico. La glucógeno sintasa no gasta ATP, está uniendo UDP-glucosa para formar glucógeno por medio de enlaces glucosídicos alfa-1,4 liberando UDP. Al final, ya se obtuvo el glucógeno, ahora la enzima ramificante del glucógeno se encarga de ramificar la cadena con enlaces glucosídicos alfa-1,6. Ahora hablemos de la glucogenólisis. La glucogenólisis es el procedimiento a través del cual se degrada el glucógeno en el organismo, con la finalidad de producir glucosa de una manera rápida. Se lleva a cabo en el hígado y en el músculo. En el músculo su objetivo es la producción de ATP para su propio consumo, mientras que en el hígado sirve para mantener los niveles de glucosa normal en la sangre. Esta es una ruta catabólica y ocurre en ayuno. Ocurre en ayuno porque precisamente el objetivo de esta ruta es producir glucosa a partir de la degradación del glucógeno cuando los niveles de glucosa en sangre son muy bajos, es decir, hipoglicemia. Las hormonas principales que estimulan este proceso son el glucagón en el hígado y la adrenalina en el músculo. Por otra parte, la insulina inhibe el proceso. La degradación del glucógeno requiere las reacciones siguientes en resumen. El glucógeno es degradado a glucosa 1-fosfato por la enzima glucógeno fosforilasa, que es la enzima reguladora de esta vía, y la enzima ramificante que rompe los enlaces alfa-1,4 y alfa-1,6. 2. La glucosa 1-fosfato pasa a glucosa 6-fosfato por la enzima fosfoglucomutasa. Y 3. La glucosa 6-fosfato pasa a glucosa por la enzima glucosa 6-fosfatasa. Por último, tenemos a la gluconeogénesis, que es una síntesis de glucosa a partir de fuentes no compuestas por hidratos de carbono, como los aminoácidos, el lactato, el piruvato y las grasas. Este proceso es activado por el glucagón y, al igual que en la glucogenólisis, ocurre cuando hay hipoglicemia, es decir, ayuno. Lo que sucede es que en este caso el ayuno es más prolongado. Ahora, mirando la imagen, se puede ver en resumen lo que es la gluconeogénesis y las reacciones que la componen. Tenemos acá el piruvato, previamente formado por alguno de los 3 sustratos mencionados anteriormente, que va a entrar en la mitocondria y se convierte en oxaloacetato por medio de la piruvato carboxilasa. El oxaloacetato luego se tiene que convertir en fosfoenol piruvato por medio de la fosfoenol carboxiquinasa. Luego ocurren una serie de reacciones que no son muy importantes y ese fosfoenol piruvato se tiene que convertir en glicaldehído 3-fosfato. El glicerol 3-fosfato se va a convertir en fructosa 1,6-bisfosfato. Finalmente, esa fructosa 1,6-bisfosfato se convierte en glucosa 6-fosfato por medio de la fructosa 1,6-bifosfatasa y se termina convirtiendo finalmente en glucosa. Bueno, ahora ya para hablar del tema en el que queremos profundizar, las hormonas son sustancias segregadas por células especializadas localizadas en glándulas endocrinas, carentes de conductos, o también por células epiteliales o intersticiales.
Las hormonas son los mensajeros químicos del cuerpo que controlan numerosas funciones y circulan a través de la sangre hacia los órganos y los tejidos. Estos componentes químicos intervienen en los procesos del metabolismo, crecimiento y desarrollo y reproducción. Bueno, ahora sí, pasando con la regulación hormonal, es importante resaltar que el metabolismo de los carbohidratos está regulado principalmente por 3 hormonas: insulina, glucagón y adrenalina. Las principales hormonas que participan en la regulación, como ya lo dije, son la insulina, el glucagón y las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Los islotes de Langerhans están formados por células beta 60% que secretan insulinas, células alfa 20% que secretan glucagón y células delta 15% que secretan somatostatina y células F 5% que secretan el polipéptido pancreático. Bueno, ahora como tal, las señales hormonales integran y coordinan las actividades metabólicas de los distintos tejidos, optimizando la distribución de precursores y sustratos energéticos entre los distintos órganos. El órgano principal que secreta hormonas para la regulación de los hidratos de carbono, como también otros metabolitos, es el páncreas, que como sabemos tiene tanto función endocrina, secreción de hormonas por parte de los islotes de Langerhans, como función exocrina, secreción de enzimas e iones al intestino delgado para la digestión. Finalmente, la coordinación del metabolismo en los mamíferos corre a cargo del sistema neuroendocrino. La insulina es una hormona proteica secretada por las células beta de los islotes de Langerhans. La hormona activa está formada por 2 cadenas polipeptídicas que presentan 3 puentes de fosfuro intra e intercatenarios. Es la hormona metabólica más importante del organismo, ya que tiene diferentes efectos como los mencionados anteriormente, como estimular la glucogenogénesis, inhibir la glucogenólisis, entre muchos otros más. Los efectos metabólicos de la insulina sobre la glucosa sanguínea consisten en que las células capten esta glucosa sanguínea y la que no captan se almacena como triacilglicerol y glucógeno. En concreto son: aumenta la captación de glucosa tanto en el músculo como en el tejido adiposo, aumenta la captación de glucosa en el hígado, aumenta la síntesis de glucógeno tanto en el hígado como en el músculo, disminuye la degradación del glucógeno tanto en el hígado como en el músculo, aumenta la glucólisis y la producción de acetil-CoA tanto en el hígado como en el músculo, aumenta la síntesis de ácidos grasos en el hígado, aumenta la síntesis de triacilgliceroles en el tejido adiposo. Y por último, en el metabolismo de los glúcidos es la única hormona hipoglucemiante conocida, la insulina. El glucagón es sintetizado en su mayor parte por las células alfa de los islotes pancreáticos. Es un polipéptido de una sola cadena formado por 29 aminoácidos. Interviene junto con la insulina en el proceso de homeostasis regulando la glucogenólisis. El glucagón contrarresta los niveles bajos de glucosa en la sangre. Varias horas después de comer, los niveles de glucosa bajan porque ésta se ha oxidado por el cerebro y otros tejidos. Al disminuir la glucosa en sangre se segrega glucagón y disminuye la secreción de insulina. El glucagón aumenta la concentración de glucosa en sangre por varias vías, en las que se obtiene más glucosa y en las que se gasta menos glucosa. Por ejemplo, aumenta la degradación de glucógeno en el hígado y se obtiene glucosa, o disminuye la síntesis de glucógeno en el hígado y así habrá menos glucosa almacenada como glucógeno, entre otros. La adrenalina es un neurotransmisor y una hormona segregada principalmente por la médula de las glándulas suprarrenales a partir de los aminoácidos fenilalanina y tirosina. De igual manera, es una hormona de acción secretada en respuesta a una situación de peligro o estrés, y su acción está mediada por receptores adrenérgicos, tanto de tipo alfa como de tipo beta. De manera breve, por ahora, podríamos decir que algunos de sus efectos metabólicos, los cuales ocurren en músculo, hígado y tejido adiposo, serían el aumento a la degradación del glucógeno en el músculo y en el hígado. También disminuye la síntesis de glucógeno, aumenta la gluconeogénesis en el hígado y de igual manera aumenta la glucólisis en el músculo. Como hemos visto hasta ahora, pues al describir las funciones de la insulina, esta hormona vemos que está implicada en el metabolismo glucídico, puesto que induce el ingreso de glucosa en la célula, y también la síntesis de glucógeno y la glucólisis, mientras que inhibe la glucogenólisis y la gluconeogénesis.
Su principal función será la de restablecer la glucemia tras un aumento de la glucosa en sangre, por ejemplo, tras las comidas. Por otro lado, tenemos al glucagón, que inducirá respuestas contrarias a las de la insulina, puesto que su función principal, más o menos, será la de restablecer los niveles de glucosa u otros metabolitos energéticos cuando haya un descenso de glucosa en la sangre, por ejemplo, durante el ayuno. Para ello, el glucagón inducirá la formación de glucosa y activará la gluconeogénesis a partir de intermediarios no glucídicos, mientras que inhibirá la progresión de la glucólisis y la glucogenogénesis. A continuación podemos ver en este cuadro cada una de las diferentes rutas metabólicas o mecanismos, los cuales a su vez remarcan en esta columna la acción hormonal, la función reguladora de las hormonas como la insulina, el glucagón y la adrenalina. Por ejemplo, en la entrada de la glucosa en las células podemos ver que se encuentra inducida por insulina en el músculo y el tejido adiposo, y de igual manera lo hará en el hígado, pero con diferentes células diana. Y así está expresado con todas las rutas del metabolismo glucídico. Y pues de manera general, para entender mejor la regulación del metabolismo mediado por hormonas, es importante conocer que la insulina suele inducir cascadas que tienen como fin desfosforilar enzimas, y pues esta desfosforilación inducirá la actividad de aquellas que permiten la disminución de glucosa en sangre. En cambio, el glucagón suele inducir cascadas de reacción que terminan por la fosforilación de enzimas. Esta fosforilación inducirá la activación de enzimas involucradas en el aumento de las concentraciones de glucosa y otros metabolitos energéticos. Y bueno, ahora procederemos a explicar la acción hormonal, la regulación hormonal de cada uno de los mecanismos, de cada una de las rutas. En cuanto a la entrada de glucosa en la célula, pues tenemos que la insulina induce la entrada de glucosa en las células de nuestro organismo. Dependiendo del tipo celular, la insulina modulará de una u otra forma esta entrada. En el caso de las células musculares, por ejemplo, tenemos que la unión de la insulina a su receptor en estas células induce la exportación de transportadores de glucosa. Desde el interior celular, estos van hacia la membrana celular. A mayor proporción de transportadores en la membrana, mayor será la entrada de glucosa. Y en el siguiente esquema se detalla el mecanismo de acción de esta vía en concreto. Pues más o menos lo que se quiere dejar aquí claro es que en ausencia de insulina, alrededor del 90% del GLUT4 se encuentra secuestrado intracelularmente en vesículas que son llevadas hacia la membrana plasmática por la activación previa del complejo proteico PI3 quinasa, las proteínas PKB, AKT, la PKC y la quinasa JNK, que se encuentran acá. Pues las vesículas transportadoras contienen sinaptobrevina, la cual se conoce acá como BSNARE, y pues estas interactúan físicamente con las proteínas TSNARE, que se encuentran localizadas en la cara interna de la membrana plasmática. Y pues otras proteínas aquí implicadas se requieren en los eventos de anclaje y fusión de la membrana con las vesículas que contienen los GLUT. Existen varios transportadores de glucosa, pero tan solo los GLUT4 son sensibles a la acción de esta hormona. La presencia de distintos transportadores con distintas afinidades por la glucosa hace posible la llegada de glucosa en primer lugar a aquellos tejidos que más la necesitan, como sería el cerebro. Los transportadores GLUT4 están presentes en músculos y tejido adiposo. Gracias a esto, por lo que gracias a la mediación de la insulina,
Estas células solo captarán glucosa cuando ésta esté en altas concentraciones en sangre. Por otro lado, ya hablando del hígado, pues en el hígado la entrada de glucosa se ve favorecida por su conversión en glucosa 6-fosfato en el interior del hepatocito. Esta estrategia hace que la glucosa siga pasando desde la sangre hacia el hígado a favor de gradiente. Y la enzima encargada de esta conversión es la glucoquinasa, que se localiza casi exclusivamente en el hígado. Cuando los niveles sanguíneos de glucosa se ven elevados, la insulina activa esta enzima para retirar el exceso de glucosa en sangre. Bueno, ahora en cuanto a la síntesis de glucógeno, tenemos primero que, como sabemos, el glucógeno es un polímero constituido por cadenas ramificadas de glucosa, sirviendo como depósito celular de esta. Su estructura y la regulación de las enzimas encargadas de su síntesis y degradación permiten obtener de forma rápida glucosa cuando ésta está en bajos niveles de sangre, al mismo tiempo que sirve como almacén cuando los niveles de glucosa en sangre están elevados. Este polímero, el glucógeno, lo encontramos principalmente en el hígado y el músculo, y la glucógeno sintasa es la enzima encargada de su síntesis. Tras las comidas, la insulina induce la actividad de esta enzima para retirar las altas concentraciones de glucosa en sangre, almacenándola en forma de glucógeno dentro de las células. Sin embargo, cuando los niveles de glucosa sanguíneos estén por debajo de los valores de normoglucemia, se secretará glucagón, y este inducirá la fosforilación y por consiguiente la inhibición de la glucógeno sintasa. En esta imagen podemos ver de forma general, de forma breve, que en ese esquema observamos cómo la insulina media la fosforilación, la desfosforilación activadora de la glucógeno sintasa. En la degradación de glucógeno, bueno, tenemos que el primer paso para la obtención de glucosa a partir de glucógeno está mediado por la glucógeno fosforilasa, que es la enzima esta enzima se regula mediante fosforilación inducida por hormonas. La insulina inhibirá su actividad mientras que el glucagón la activará, con el objetivo de aumentar los niveles de glucosa en sangre o para la propia utilización en el tejido, como es el caso de las células musculares. En una situación de riesgo, por ejemplo, donde se necesite energía de forma rápida para escapar de un peligro o de algo, pues se aumentarán los niveles de adrenalina. Y esta hormona también es capaz de inducir la activación de la glucógeno fosforilasa y pues a fin de cuentas esto es lo que permitirá obtener glucosa rápidamente. En esta imagen pues se refleja este proceso y podemos ver que la glucógeno sintasa y la glucógeno fosforilasa son proteínas diméricas y existen en dos formas intercambiables. Una forma activa, ambas tienen una forma activa y una forma inactiva. La interconversión de estas dos enzimas, de estas dos formas enzimáticas que tienen estas dos enzimas, pues está controlada por las hormonas adrenalina, glucagón e insulina. Bueno, ya por último, en cuanto a la regulación hormonal en la glucólisis, pues primero sabemos que unas de las principales enzimas reguladoras de esta vía son la fosfofructoquinasa y la piruvato-quinasa. En cuanto a la fosfofructoquinasa, que es la encargada de los primeros pasos de la glucólisis, pues tenemos que esta se activa por desfosforilación inducida por la unión de la insulina a su receptor y además es inhibida por la unión de glucagón a los receptores de membranas celulares. Eso se da en situaciones de disminución de la glucemia. Por otro lado, la piruvato-quinasa, que es la que permite el paso de fosfonol piruvato a piruvato, estará regulada por la insulina en varios niveles. Por un lado, la insulina induce su desfosforilación, que implica la adquisición de su configuración funcional, y por otro lado, la insulina activa una serie de factores de transcripción que inducirán la síntesis de nuevo de esta enzima. Bueno, por otra parte, aquí mismo tenemos que
La adrenalina activará la glucólisis induciendo la actividad de la fosfofructoquinasa 1, pero esto será tan solo en células musculares, puesto que en situación de peligro interesará más que ese tejido sea el de mayor actividad para, por ejemplo, una huida rápida. En el hígado, en cambio, en lugar de estimular la glucólisis, estimulará la gluconeogénesis, para que este órgano envíe más metabolitos energéticos a la sangre y así llegue más energía al músculo. Por esta misma razón, tenemos que la adrenalina induce la degradación de glucógeno en hígado y músculo, para que en el músculo se consuma y la obtenida en el hígado se envía al torrente sanguíneo para seguir alimentando al músculo y al resto de tejidos. Bueno, algo para tener en cuenta es que hay ciertas diferencias en la regulación del metabolismo de carbohidratos en hígado y en el músculo. Eh, en el hígado, como podemos ver que lo refleja esta imagen, en el hígado tanto el glucagón, que indica baja glucosa sanguínea, como la adrenalina, que señala la necesidad de luchar o huir, tienen el efecto de maximizar la salida de glucosa al torrente sanguíneo, torrente circulatorio, es decir, el glucagón estimula la degradación de glucógeno y la gluconeogénesis, al tiempo que bloquea la glucólisis, ahorrando de este modo glucosa. Y por otro lado, en el músculo, la adrenalina aumenta la degradación del glucógeno y la glucólisis, que conjuntamente proporcionan combustible para producir el ATP necesario para la contracción muscular. Bueno, ya por el lado del artículo, ese artículo hace parte de la revista Ciencia, que pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Principalmente se basa en ideas como que el almacenamiento y la liberación de nutrientes en el cuerpo son regulados de manera importante por las hormonas producidas por los islotes del páncreas. Una parte que este artículo resalta es que el desequilibrio de los delicados mecanismos que controlan los niveles de glucosa en la sangre puede dar como resultado que aparezca la diabetes mellitus, y que a pesar de que las hormonas secretadas por el islote pancreático cumplen diversas funciones relacionadas principalmente con el aprovechamiento de los nutrientes, a la fecha todavía no entendemos enteramente cómo funciona cada uno de los componentes de este complejo sistema. Sin embargo, pues en el artículo se da claro que este conocimiento es necesario para entender la fisiopatología de la diabetes y para poder ofrecer nuevas y mejores opciones para su tratamiento. Y pues como podemos ver, estas ideas son más o menos lo que engloba su título, que es Cuestión de hormonas, el papel de las hormonas del páncreas en la salud y en la diabetes. Y para finalizar, aquí podemos ver las diferentes bibliografías, las referencias de la información recuperada de distintas partes, distintos medios.